Capítulo 11. Vejez y traición. Cuando terminó la ceremonia mensual del té en la primera división, Ukitake pasó junto a los oficiales que partían con Kyoraku siguiéndolo. Llevaba un dispositivo Kido de mano, del tipo que Mayuri usaba a veces para proyectar imágenes tridimensionales del terreno en las reuniones del capitán. Ana, al ver el dispositivo en su mano y la mirada determinada en su rostro, decidió quedarse para lo que sospechaba sería una discusión interesante. Se unió al Soutaicho en el pasillo antes de que sus dos estudiantes los interceptaran, y los 4 capitanes superiores se retiraron a la oficina de Yamamoto. Yamamoto Soutaicho, te pido respetuosamente que controles a Mayuri. Ukitake encendió el generador de imágenes y un holograma amarillo pálido de mala calidad de Ichigo y Sena apareció entre ellos en miniatura. ¿Está ahí? Sí, lo es. Solías vivir en esta ciudad, y tenías una familia. Ukitake apagó el dispositivo y continuó. El 12º comenzó a producirlos en masa ayer después de que su lugarteniente regresara del mundo humano. Ha convertido toda la secuencia de eventos relacionados con Shinenju en este formato, y las ventas iniciales han sido lo suficientemente buenas como para ha comenzado a convertir el resto de las imágenes de las reuniones de las últimas semanas. Esto tiene que parar, ya se ha violado bastante la privacidad del chico. Ana hizo una pregunta antes de que Yamamoto pudiera responder. ¿Le confiscaste la cámara a Kiyone, Ukitake Taicho? Me estaba visitando, respondió Kyoraku. Nanao-chan lo tenía. No pensé que estaría interesada en ese tipo de cosas. Por el contrario, el vicepresidente se ofreció como voluntario para supervisar la distribución. Ana vertió con gracia 4 tazones de té de la tetera traída por un oficial desocupado. Encontró la historia bastante conmovedora. Ukitake la miró sorprendido. ¿Cómo se involucró la SUA en esta parodia? Estamos manejando el marketing, por sugerencia de Kurotsuchi Fukataicho, respondió serenamente la presidenta de la asociación. Fue una extensión natural de uno de nuestros recientes eventos para recaudar fondos. Kurosaki ha compartido sus experiencias personales por un deseo sincero de ayudarnos a prepararnos para el futuro. La voz y los movimientos de Ukitake mientras aceptaba el té irradiaban su desaprobación. Transmitir esas experiencias a través de Soul Society le hace un grave daño a su generosidad. Ana le sonrió. Fue a pedido suyo, en realidad. Él desea que el sacrificio de Shinenju sea recordado. El proyecto fue iniciado inicialmente por Kurotsuchi Fukataicho, no por su padre. Kyoraku se echó el sombrero ligeramente hacia atrás mientras tomaba su propio cuenco. Kurosaki dijo ¿cómo? Él no especificó una metodología, no. Le entregó a Yamamoto la tercera porción y tomó la última para ella. Sin embargo, no creo que haya una forma más memorable de cumplir sus deseos. Seguramente le debemos tanto. Ukitake hizo una mueca cuando ella hábilmente volvió su argumento en su contra. Sin embargo, eso no se extiende a la distribución de toda la información que eligió compartir en las reuniones. Gran parte de ella era bastante personal. Ella asintió, reconociendo el punto. Mayuri Taicho puede haberse vuelto demasiado entusiasta. No había escuchado que estaba extendiendo el proyecto, y no creo que tenga la autoridad para divulgar esa información al público en general. Le concedí permiso para hacerlo esta mañana. La distribución comenzará según lo planeado. Los 3 capitanes se volvieron para mirar a su superior, que había escuchado sin comentarios toda la discusión antes de lanzar la bomba. ¿Sensei? Ukitake no podía creer que había oído bien. Si lo hubiera hecho, cualquier esperanza de proteger la privacidad de Kurosaki acababa de ser destruida. ¿Por qué, Yamahii? Las familias nobles comenzaron a disputarse los escaños en las cámaras centrales tan pronto como se hizo el anuncio de la masacre. En unas semanas, los candidatos se reducirán a un número manejable. Tendremos nuevamente gobierno en menos de 2 meses, y está prohibido que un Shinigami adquiera o intente obtener poderes parecidos a los de un hueco. Kyoraku se bajó un poco el sombrero, tratando de entender a dónde iba su antiguo maestro con el resumen político. El efecto en la moral sería considerable, si decidieran dar la orden. El 11º probablemente se amotinaría por completo. A la mayoría de los oficiales superiores les agrada a pesar de sí mismos, y es capaz de volverse lo suficientemente poderoso como para dificultar el ataque. Incluso si no tuviéramos dudas sobre la acción. Esa ley no parecía ser un problema en el futuro de donde venía Kurosaki, señaló Ukitake, también confundido. En la pelea final, parecíamos saber que tenía una máscara y esperábamos que la usara libremente.
Lo sabíamos, confirmó Yamamoto, recordando la voluntad de Ichigo de usar la máscara cuando estaba de pie con la 9ª división contra el lodo de Mayuri. Si el nuevo gobierno lo hizo es otro asunto, pero estábamos en guerra y necesitábamos su poder. Mi esperanza es que ellos supieran y estuvieran más dispuestos a hacer excepciones. En los primeros años, no estarán tan obsesionados con sus costumbres, y algunos de los más ambiciosos buscarán dejar su huella en las leyes del Seireitei. Cambiar una de las antiguas leyes al principio de su mandato sería una forma de afirmar un liderazgo decisivo. Ana asintió lentamente, comenzando a comprender. Deseas convertirlo en un héroe joven y popular. Alguien que sus hijas y sobrinas admiren. Kurosaki adquirió sueco accidentalmente. Si el crimen es solo por el intento de obtener poderes suecos, en lugar de tenerlos en realidad, los ojos de Ukitake se entrecerraron mientras extrapolaba la cadena de pensamientos. Entonces de repente tendríamos un excedente de candidatos potenciales para los espacios abiertos en las divisiones 5ª y 9ª. ¿Crees que Shinji Hirako o Kensei Mugarama querrían recuperar sus posiciones? Por lo que dijo Shio-in, lo dudo, pero si se cambia la ley, haré la oferta. ¿Y si no lo es, Yamahii? Le preguntó su lacónico alumno. Kyoraku, siempre el más perspicaz a pesar de su torpe apariencia, si nos ordenan que lo eliminemos. ¿La justicia individual superará a la justicia global? Yamamoto permaneció en silencio el tiempo suficiente para que se preguntaran si se había quedado dormido sentado. Nunca puede. Si rechazo la orden, no pueden obligarme a obedecer. Nadie escuchará al gobierno si no lo hago. Shunsui lo intentó de nuevo. Es un buen chico. Él se enfrentó a mí. Después de 1000 años, se enfrentó a mí. Y ese era el quid de la cuestión. Esa fue la razón por la que había elegido comenzar a entrenarlo personalmente en tácticas y liderazgo en lugar de dejarlo en manos de Lon Mitsukido. Necesitaba conocer al niño, necesitaba entender su personalidad y poder predecir sus reacciones. En 1000 años, no ha nacido ningún Shinigami más fuerte que yo. Las palabras de su futuro yo, dichas a un megalómano con, en el mejor de los casos, apenas 2 veces el poder del capitán promedio. Esas palabras podrían incluso seguir siendo ciertas. No habían luchado seriamente para averiguarlo. Kurosaki Ichigo no había tratado de hacerle daño, y Yamamoto no sabía a quién estaba atacando. Pero Yamamoto conocía bien a sus subordinados y sabía que cada uno de ellos se había preguntado quién habría ganado la pelea si el joven híbrido humano Eko Shinigami hubiera elegido atacar en serio. Todavía es joven y está creciendo rápidamente. Ana miró hacia el pacífico jardín, pensando en lo rápido que había sido su crecimiento. Deberíamos nutrir su potencial, no tratar de cortarlo. Bueno, Kurosaki no está interesado en la política. No le importarán 46 viejos. Si no lo molestan, él no los molestará. Probablemente estará bien. Kyoraku tomó un sorbo de té que se enfriaba rápidamente. Él no está interesado en ganar poder político. Yamamoto estaba casi seguro de eso. Rara vez había conocido a alguien con menos probabilidades de convertirse en dictador. Pero no tiene respeto por la autoridad y una tendencia a defender a cualquiera que considere perseguido. Si continúa cayendo en cada historia que se le presenta, es solo cuestión de tiempo antes de que termine en el lado equivocado de la próxima rebelión. No intentará gobernar, pero podría convertirse en un revolucionario. No terminaría bien. Las revoluciones siempre volvían a aparecer. Por eso se llamaban revoluciones. Un siglo después, el mismo tipo de hombres llegaría a la cima. Si Kurosaki reemplazó a un gobierno una vez, podría hacerlo de nuevo, y el sufrimiento y la muerte continuarían con cada ciclo. Todavía es un niño, señaló Ukitake, y aún no ha ido contra las cámaras centrales. La ejecución de Kuchiki fue ordenada por Aizen, no por el gobierno. No será una amenaza a menos que lo convirtamos en uno. La acción preventiva es innecesario. Esperemos que lo vean así, dijo en voz baja el capitán del cuarto. Esperemos que los nuevos 46 sean más tolerantes con las anomalías que sus predecesores. Tal vez tengamos suerte. Shunsui miró astutamente a su mentor. Aún así, las historias que ha contado revelan mucha información, Yamahii. Es un riesgo contarles a todos nuestras habilidades. Yamamoto respondió a la pregunta no formulada con una propia. ¿Qué piensas de su potencial de liderazgo? Ana levantó las cejas ligeramente. No creo que estemos lo suficientemente desesperados como para darle a un adolescente un ori blanco, y no creo que lo aceptaría si lo hiciéramos. Kurosaki es devoto de su familia y amigos, y no ha dado ninguna indicación de que elegiría dejar su vida mortal. Tampoco debería.
Apenas ha comenzado. Si se une al Gote y 13 después de su muerte, los puestos vacantes se habrán ocupado durante décadas. Ni el quinto, ni el noveno. El primero. El silencio que siguió duró más que cualquiera de los anteriores, ya que sus subordinados se detuvieron para comprender su significado. Tal vez fue una falta de tacto sugerir la posibilidad a los capitanes, que serían los primeros en la fila, de ocupar su puesto en caso de que muriera, pero Yamamoto estaba seguro de que ninguno de los tres era lo suficientemente tonto como para querer el trabajo. Ukitake fue el primero en hablar. La sociedad de almas todavía tiene que ver un ser capaz de reemplazarte. Kurosaki es un buen joven, pero, se detuvo, sacudiendo la cabeza. El niño puede liderar, pero no es un comandante. Kyoraku una vez más recordó a un joven gigante que arriesgó su vida para salvar a un casi extraño por el bien de una promesa. Sus amigos lo siguen hasta los confines de los mundos porque él haría lo mismo por ellos, no porque confíen en él para dar buenas órdenes. Sin embargo, cuando necesitaba refuerzos, una cuarta parte de los capitanes y la mitad de los vicecapitanes lo siguieron a una dimensión inestable, murmuró Unohana. La habilidad de inspirar lealtad no es poca cosa. El capitán comandante no está, en mi opinión profesional, en peligro de morir pronto. Kurosaki-san puede que algún día sea capaz. Solo considero la posibilidad, respondió Yamamoto, reconociendo las objeciones que ya había considerado. Mucho dependería de cómo manejara el niño el poder y la responsabilidad en las próximas décadas. Es dolorosamente joven, pero los humanos maduran rápidamente. En menos de un siglo será abuelo y podrá ver los tonos de gris que ahora no puede detectar. Es dudoso, Yamahiei. Si las cámaras centrales cooperan, si es lo suficientemente maduro, si es lo suficientemente poderoso, si incluso conserva sus recuerdos después de morir, Kyoraku no quería que pusiera demasiadas esperanzas en la perspectiva. Todos habían visto ir y venir a poderosos Shinigami, y la situación de Kurosaki Ichigo era demasiado única para predecir lo que sucedería después de su muerte. La posibilidad vale la pena el esfuerzo y el riesgo. Veré cómo elige vivir su vida. Ya sea que conserve sus recuerdos o no, conservará su Zanpakuto. Después de que muera, es probable que se una a las filas formalmente. La academia, y la posición de un oficial sentado al graduarse. Me lo llevaré, dijo Ukitake con una sonrisa. Su vacilación para encontrar otro lugarteniente después de la muerte de Shiba Kaien se había convertido en el tema de años de suaves burlas tanto de Kyoraku como de Unohana. Yamamoto aceptó la oferta con un resoplido. Será capitán rápidamente, de una forma u otra. Después de un siglo o dos en el ejército, es posible que pueda llenar mi Aori. ¿Y si las cámaras centrales no son razonables? La pregunta era de Unohana esta vez, Yamamoto permaneció en silencio. En sus aposentos esa noche, miró fijamente la carta que había preparado para Kurosaki cuando Aizen estaba muerto, recordando una petición de la espada en la que confiaba demasiado. Y esa era otra área donde se necesitaba mejorar. El chico se especializaba en Sanjutsu y era competente en Akuda-yo, pero no tenía ninguna habilidad en Kido, y un oficial superior necesitaba ser completo. No había respondido a la proposición del espíritu en los días transcurridos desde que se hizo. El lanzamiento de Ban no era algo para entrar a la ligera, y el nivel actual de Kurosaki era más que suficiente para derrotar a Aizen. Si llegara a ser así, ¿sería suficiente para derrotar a Yamamoto? ¿La justicia individual superará a la justicia global? Nunca se puede. Nunca podría. Pero una orden preventiva para eliminar al joven no sería justa, y el potencial de Kurosaki, para bien o para mal, era inigualable. Compartió sus pensamientos con el espíritu alojado dentro de su alma y el bastón a su lado. Ryujin Haka se movió, despertándose de las llamas acumuladas de un fuego de hogar a la conflagración interna que, liberada, reduciría toda la creación a cenizas. Él estaba dispuesto a cruzar espadas con el espíritu joven advenedizo que se atrevió a llamar desafío. Dispuesto a probar la espada recién forjada del alma de un humano. Dispuestos a juzgar el temple de un sucesor llegado fortuitamente en el crepúsculo de su existencia. ¿Y si las cámaras centrales no son razonables? Y esta vez, respondió al recuerdo. Entonces, cuando salga al campo contra él, podrá luchar contra mí con todo su poder. XXX. En el 14º día después de que el Ogyokuro trajera de vuelta al pasado, Ichigo miró hacia el cielo soleado de su mundo interior y sintió una presencia que no pertenecía a la caverna de Urahara. La gente acudía al capitán comandante, no al revés. El sonido hueco estaba junto a él con una sonrisa feroz en su rostro. Llama al viejo. ¿Qué? ¿Qué está pasando?
Confía en mí en esto. Llámalo. Lo necesitaremos. Ichigo negó con la cabeza ante la petición de confía en mí, lo que habría sido impensable hace apenas un mes, pero terminó la manifestación que dejó que su espada atravesara los distritos del Rukongai. Sangetsu no Osan apareció junto a ellos y miró hacia el cielo de costado. Ha venido. Empecé a pensar que se negaría. ¿Por qué está aquí, Osan? Ichigo estaba empezando a tener un mal presentimiento sobre esto. Le dijiste a mi yo más joven que serías reacio a desafiar al Soutaicho. El Zanpakuto se volvió hacia su portador con calma. Lo hice en tu nombre. ¿Qué? Ichigo parpadeó cuando la declaración del hombre mayor se hundió. Su espada lo había desafiado. Su espada había llamado a Yamamoto. Yamamoto Henry Saishi Gekuni. El Soutaicho del Gotei 13 de los últimos 1000 años. ¿Estás loco? Solo hay una forma de despertar tus instintos de lucha, rey, y no es la meditación. El viejo bastardo es el único lo suficientemente poderoso. Ichigo negó con la cabeza, todavía en estado de shock. Solo quieren ver quién de ustedes es más fuerte. Esto no es un concurso. No hay duda en mi mente sobre quién es más fuerte. El Zanpakuto lo obsequió con una sonrisa torva. Hoy veré hasta dónde tenemos que llegar. Renji y Kaku no pudieron hacer suficiente daño para obligarte a entrar en resurrección, y no deseaste lastimarlos. Las circunstancias hicieron que te curaras de tus heridas en lugar de aumentar tu poder. Aquí, ese no será el caso. El poder fuera de su cuerpo, que Ichigo solo podía sentir débilmente, aumentó repentinamente. Shikai. La sonrisa del hueco se ensanchó. Será mejor que salgas, compañero. Ichigo abrió los ojos al mundo exterior, con la intención de convencer a Yamamoto de que retrocediera. Tiró de Sangetsu no Osan con él. La espada lo había metido en esto y él iba a ayudarlo a salir. El hombre más viejo de la sociedad de almas se paró frente a él con el torso desnudo y su espada en llamas, pero aún no había formado ninguna barrera de fuego. Ya es hora. Gilsan, no sabía nada de esto. No quiero pelear contigo. Ichigo se paró de la pose de Jinsen, pero no levantó su espada a una posición de pelea. Entonces este será un partido corto, joven. Yamamoto apareció de repente frente a Ichigo con su mano extendida para un golpe de palma. Ichigo voló 6 metros antes de dar una voltereta en el aire y aterrizar sobre sus pies. No sé lo que te dijo, pero no necesito esto. Ichigo se alejó cuando Yamamoto apareció a su lado nuevamente. Todos sabían que el capitán comandante estaba jugando con él. No estoy de acuerdo, dijo el espíritu Zanpakuto, alejándose de la pelea. Esta es la única manera. En el siguiente ataque, Yamamoto usó Arjujin Haka, e Ichigo levantó a Sangetsu apenas a tiempo para bloquear el golpe. Cuando las cintas blancas de la espada de Ichigo se soltaron, Yamamoto gruñó de satisfacción y se echó hacia atrás. No importa lo que quieras, bebé. No importa lo que necesites. Me llamaste y estoy aquí. No dejaré esta caverna sin ver tu verdadero poder, y estoy preparado. Hacer lo que sea necesario para obligarlo a salir. Plantó la punta de su espada en el suelo. Bankai. Sangetsu asintió una vez con satisfacción, abandonando el campo de batalla para observar desde la distancia cómo las llamas de la espada de Yamamoto se extinguían y el suelo se abría entre él e Ichigo. El dragón de obsidiana se elevó de la lava fundida y el ya formidable Reiatsu de Yamamoto aumentó en un orden de magnitud. Iyuchigami. Ichigo cayó de rodillas bajo el peso de la aplastante presión espiritual. Se sentía como su pelea con Ururu después de que Byakuya destruyera su poder prestado, pero 100 veces peor. Cada respiración era una lucha. ¿Por qué estás arrodillado, rey? Un destello de memoria, de él burlándose de un enemigo de la misma manera. ¿Por qué estás arrodillado, Aizen? Patético. ¿Es esto todo lo que tienes? No. No, no lo era, y cada parte de él lo sabía, y no se arrodillaría ante nadie. Ichigo se obligó a ponerse de rodillas y luego se puso de pie con un aura azul brillando a su alrededor. Se pasó la mano izquierda por la cara y levantó la espada mientras sus tonos duplicados resonaban por la caverna. Está bien, abuelo. Si esto es lo que quieres, vámonos. Según Urahara y su Zanpakuto, la mejor manera de aumentar el poder espiritual de un ser humano era poner el alma en peligro de extinción. Tuvo la sensación de que moverse sería considerablemente más fácil al final de la pelea. XXX. Yamamoto suspiró levemente cuando el chico se dobló bajo la presión de su espíritu tan rápido como cualquier otro Shinigami de clase capitán con el que había luchado durante su larga vida.
Había sido una tontería, tal vez, hacer que sus esperanzas crecieran, pero detuvo el pensamiento cuando Kurosaki se levantó de nuevo para mantenerse erguido contra toda la fuerza de su Reiatsu. La pelea comenzó con una guadaña de energía del Wizard enmascarado. El poder del Getsuga Tenso no se vio afectado por el Reiatsu de Yamamoto, y Yamamoto se dio cuenta con leve aprobación de que el chico estaba evitando la lucha cuerpo a cuerpo hasta que pudiera moverse mejor. No se saldría con la suya, por supuesto. Yoyu Uchigami rechazó el ataque con desdén y fue desviado para explotar en la pared distante. El dragón apareció junto a su oponente con una velocidad que el chico no podría haber igualado incluso en circunstancias ordinarias y lo envió volando con una garra en el pecho. Ichigo se giró para aterrizar sobre sus pies, y las marcas de garras profundas hasta los huesos sobre sus costillas se curaron sin dejar rastro. Yamamoto se distrajo de la pelea por el rápido acercamiento de muchas auras distantes desde la dirección del Seireitei. Cuando Ichigo cargó su banca y con un grito de batalla, Soutaicho lanzó un rápido Tentaikura sin encantamiento ni tinta para comunicarse con los oficiales que habían venido corriendo cuando sintieron que su comandante entraba en la liberación final. Regresen a sus divisiones. Todo está bajo control. Esa es una orden. Las firmas de Reiatsu del Shinigami que se aproximaba se detuvieron, y luego todos, excepto unos pocos, se dieron la vuelta. Mientras vigilaba a medias el conflicto, Ichigo había herido al dragón por primera vez al acercarse lo suficiente como para sacarle un ojo antes de que el dragón lo estrellara contra el suelo. Las heridas en ambos lados sanaron rápidamente. Yamamoto tomó nota de los que se quedaron. Shion Yoruichi, Abara y Renji, Madara Meikaku, Matsumoto Rajiku y Tsugaya Toshiro. Interesante. Repito. Eso es una orden. 4 de los 5 se retiraron. La última aura se detuvo, como un gato, para dejar en claro que no siguió sus órdenes y que cuando finalmente regresara sería solo porque así lo decidió. Todavía lo desconcertaba cómo la mujer había tenido tanto éxito como capitana. Kurosaki se había retirado al cielo mientras Yamamoto estaba distraído, pero descubrió que el dragón no tenía problemas para seguirlo. Boy y el dragón sin alas se enfrentaron en el aire, e Ichigo reunió cada onza de la velocidad que había recuperado en los últimos minutos, solo para que el dragón girara y aterrizara ligeramente detrás de su amo. Me estoy impacientando, joven. Yamamoto apareció frente a Ichigo con ambas manos extendidas, tan rápido como lo había hecho el dragón en su juego del gato y el ratón. Sokotsu. Ichigo recibió ambos golpes directamente en el torso. Se desplomó. XXX. Tenía un agujero en el pecho, y aunque se estaba curando, era demasiado lento, y demasiados órganos estaban dañados, y cuando cayó al suelo su visión se oscureció, pero aún estaba consciente, aún podía sentir que su vida se desvanecía. Idiota. Levantarse. Gracioso, el hueco no quería el control del cuerpo. No podía recordar más. Podía sentir que se desvanecía, y estaba cansado. Cansado de pelear, cansado de intentarlo, cansado de buscar a sus amigos en los rostros de extraños sospechosos. Levántate. Levantarse. Levantarse. Y esa no era la voz que quería escuchar mientras se estaba muriendo, y no podía simplemente callarse por una vez. Si mueres aquí, Ichigo, Aizen ganará. ¿Los dejarás desprotegidos? Y cada fibra de su ser gritó en rechazo a la idea, como su espada sabía que lo haría, y la respuesta siempre sería no, y una vez más buscó en lo más profundo de su alma, pero era demasiado, y estaba demasiado dañado y con demasiado dolor, y comenzó a perderse en el monstruo interior. Usa tus instintos, o ellos te usarán a ti. ¿Sigues siendo el rey? Pero esta vez el monstruo interior no quería que se perdiera. ¿Es así como quieres ganar, Ichigo? Barra él mismo, frente a un arrancarte rostro pálido cuyas alas se estaban desintegrando en polvo. No quiero ganar así. Barra a quien atacarás esta vez, si te pierdes. Y su espada era una bastarda, pero a pesar de todo le seguía gustando el viejo canoso que lo había reducido a esto y no quería que muriera. Barra ¿no puedes oírme, Kurosaki? Dije que te detuvieras. Si sigues así, dejarás de ser humano. Barra. Y era humano. Seguía siendo humano a pesar de todo, y no perdería eso, ni siquiera en las partes más primarias de sí mismo, y se aferró a la parte que era Ichigo incluso mientras se obligaba a sí mismo a ponerse de rodillas mientras su poder se hinchaba en su pecho. ¿Qué vas a hacer, Ichigo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál había sido siempre la respuesta? Barra ayuda, ayudarte. Yo te ayudaré. Barra, siempre y para siempre. Protégete, Sangetsu.
y liberó el poder dentro de él, y por primera vez navegó sobre las olas de la locura sin caer, e incluso cuando el agujero en su pecho se convirtió en parte de su cuerpo, supo que no era permanente, y su corazón seguía siendo suyo propio, y no había sido abrumado por su potencial destructivo, y seguía siendo Ichigo. Se había ahuecado y no se había perdido a sí mismo. Lo había hecho. Se puso de pie, abrió los ojos y se miró las manos. Sus manos blancas con garras. ¿Tenía cola? ¿Qué demonios? En lo más profundo de su alma, el hueco comenzó a reír. XXX. Yamamoto observó atentamente mientras Ichigo caía. Había juzgado mal la fuerza a utilizar. Las lesiones del niño no eran tan graves como recordaba de la proyección de la pelea contra la cuarta espada, pero Kurosaki no estaba actualmente en Bankai y carecía de la resistencia física que ganó en su lanzamiento final. El espíritu de su Zanpakuto dejó su observación silenciosa en lo alto de un afloramiento rocoso y saltó para aterrizar entre Yamamoto e Ichigo. Si mueres aquí, Ichigo, Aizen ganará. ¿Los dejarás desprotegidos? La voz de la espada era inexpresiva mientras miraba a su portador caído. Aunque el niño no mostró signos externos de haber escuchado la pregunta, su Reiatsu comenzó a cambiar, volviéndose más oscuro y poderoso. El Soutaicho no había sentido nada parecido desde la última vez que luchó contra un vasto lorde. ¿Es así como quieres ganar, Ichigo? ¿A quién atacarás esta vez, si te pierdes? Yamamoto enarcó ligeramente las cejas ante las implicaciones de las palabras del Zanpakuto. Tengo poco que temer de una bestia sin mente. Sin embargo, valía la pena recordar que el hombre oscuro sintió que una amenaza a su seguridad motivaría al niño. Sangetsu no Osan lo ignoró. ¿Qué vas a hacer, Ichigo? El cabello anaranjado del joven comenzó a crecer, desde la mitad de su cuello hasta más allá de sus hombros. Usó su espada como muleta para ponerse de rodillas, a pesar de la herida que sanaba lentamente a través de su cuerpo, los ojos amarillos brillaban detrás de la máscara medio rota. Protégete, Sangetsu. Yamamoto pudo ver brevemente una sustancia blanca explotando de la herida antes de que el espacio alrededor de Kurosaki explotara en luz negra, polvo y astillas de obsidiana mientras el aura de su oponente aumentaba drásticamente. Sin embargo, cuando el polvo comenzó a asentarse, se encontró decepcionado. La transformación había tenido lugar, pero el aumento de poder no era lo que esperaba Yamamoto. De hecho, Kurosaki se había vuelto más poderoso, quizás en un orden de magnitud, pero la presencia que ahora sentía no era la que había estimado que sería necesaria para derrotar a un probable arrancar de clase Bastolor con una segunda resurrección. ¿Qué demonios? El espíritu que se interponía entre ellos tosió de repente cuando Yamamoto frunció el ceño y avanzó, observando la figura que se hacía visible en el polvo. Era un hueco, sí, pero no el que había estado esperando. El cuerpo de Kurosaki Ichigo ahora estaba cubierto de blanco y considerablemente más ancho y musculoso, con una cola negra en la punta, pies con 3 garras, púas, marcas negras que subían por sus brazos y piernas y cabello naranja que se extendía por su espalda. Las únicas partes de él que permanecían iguales eran el akama andrajoso que aún colgaba de su cintura, la espada gigante en su mano y la máscara blanca y negra que ahora formaba parte de su rostro. Kurosaki Ichigo, ¿eres tú mismo? El chico lo ignoró a favor de darse la vuelta y mirar su nuevo apéndice. Oh, no. No. No estoy peleando así. Parezco un lagarto. Los sonidos de asfixia al lado de Yamamoto se hicieron más fuertes, y el anciano se dio cuenta de que la espada estaba tratando valientemente de no reírse a carcajadas. Tú planeaste esto. Nunca ha visto esta forma de ninguna manera. Sangetsu no Osan se mordió el labio, controlando su expresión. Hemos pasado algún tiempo especulando sobre su probable reacción. Bastardos. Él también se está riendo, murmuró Ichigo. Soltó su cola y se giró para apuntar con el cuchillo que tenía en la mano al espíritu Zanpakuto. Tú. Adentro. Ahora. El cuerpo formado por el poder de Ichigo se desmaterializó, e Ichigo agarró su espada con ambas manos, manteniéndola apuntando en dirección a Yamamoto. Su aura explotó en una luz azul y nubes arremolinadas aparecieron justo debajo del techo de la caverna. Bankai. Una ola de energía salió disparada de su espada directamente hacia Yamamoto, quien se protegió con un Bakudo 81 murmurado apresuradamente. Danku. El entorno explotó una vez más, y esta vez, cuando el polvo se disipó, la forma que había tomado Kurosaki era el humanoide que Yamamoto esperaba, vestido con el ahora familiar abrigo negro. El visar completamente liberado sostenía un daito en una mano pálida, y aunque su máscara conservaba sus marcas, le habían crecido 2 largos cuernos que empujaban hacia adelante. Tensa Sangetsu.
Yamamoto inhaló, saboreando el poder que lo presionaba como si estuviera en el fondo de un océano. Sí. Sí, esto era aceptable. XXX. Ichigo inhaló, aferrándose a su control mientras se ajustaba a su nuevo cuerpo. Se sentía optimista. Como si se estuviera moviendo en el aire una vez más después de empujar al almíbar durante toda la pelea. ¿Estás cuerdo, Kurosaki Ichigo? Volvió a preguntar el anciano. Sí, Hiri-san. Sigo siendo yo. El joven enmascarado se quitó el cabello sedoso que ahora le llegaba a la cintura con una mano y usó Tensa Sangetsu para intentar reducirlo a una longitud más manejable. La espada que ya no podía cortarlo pasó inofensivamente a través de su cabello. Tienes que estar bromeando. Será mejor que esto vuelva a la normalidad cuando me quite la máscara. No he podido encontrar un peluquero en ninguna parte. Entonces prepárate, joven. El dragón se levantó de donde había estado dormido detrás de Yamamoto, observando la transformación junto a su amo. Bakudo, mientras hablaba, la primera sílaba de Kurosaki desapareció frente a él. La espada de Yamamoto se elevó para bloquear el golpe que venía repentinamente desde la derecha. Dio un paso rápido en el aire y apenas se dio la vuelta a tiempo para bloquear el segundo golpe detrás de él, y fue empujado hacia atrás por la fuerza mientras conjuraba 73, el último ataque vino desde el frente, y Yamamoto simultáneamente esquivó el golpe y terminó el hechizo. Tosanso. Una pirámide invertida de luz azul surgió alrededor del anciano, obligando a Ichigo a alejarse cuando Yoyo Uchigami se acercó. Se intercaló entre su portador e Ichigo, obligando al niño enmascarado a saltar cuando el lagarto de obsidiana salió disparado hacia él a una velocidad que ahora conoce. No tuvo problemas para igualar y exceder. Límite de las 1000 manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Cuando escuchó a Yamamoto comenzar otro hechizo, Ichigo esquivó los dientes y balanceó su espada, y la presión del aire del paso de la espada mientras el dragón esquivaba formó una grieta en el suelo del campo de entrenamiento cada vez más golpeado. Instantáneamente se llenó de lava cuando el dragón le disparó, e Ichigo pasó corriendo para cargar contra la barrera que rodeaba a Yamamoto. Manos que disparan incapaces de reflejar el cielo azul. El primer golpe de su espada hizo que aparecieran grietas visibles en la superficie, y antes de que tuviera la oportunidad por un segundo, Yamamoto abrió ligeramente los ojos y aumentó el poder de la barrera hasta que casi lo cegó y ya no pudo ver al anciano. Sin embargo, su oído estaba bien y el Soutaicho nunca había dejado de cantar. El camino que se deleita en la luz, el viento que encendió las brasas, Ichigo se vio obligado a girar repentinamente y bloquear la garra del dragón que venía hacia su cabeza, y saltó más alto en el aire mientras el dragón lo seguía. Getsuga tenso. Tiempo que se acumula cuando ambos están juntos, no hay necesidad de dudar, obedece mis órdenes. La explosión de energía fue más poderosa que cualquier cosa que hubiera salido de su espada antes o después de la pelea con Aizen, pero el dragón respondió disparando un rayo de luz dorado bordeado de fuego desde su boca, y la explosión resultante envió a ambos combatientes volando hacia atrás. A los rincones más alejados de la caverna. Balas de luz, 8 cuerpos, 9 elementos, por supuesto que la lava no sería el único ataque del dragón, incluso Renji tenía más de una forma de atacar con su Bankai. El anciano casi había terminado con su canto, y con una acumulación tan grande, tenía que ser uno de los hechizos de mayor nivel. Como había usado el encantamiento, estaría a todo su poder, y el Soutaicho tenía mucho poder. Tesoro enfermo, gran rueda, torre de fortaleza gris. Ichigo esquivó la siguiente carga del dragón y apareció junto a la barrera, en un movimiento inconsciente que era mitad Shumpo, mitad sonido y toda velocidad, y por primera vez comenzó a cargar un cero por su propia voluntad. Dejó que sus instintos le dijeran qué hacer, y un punto de luz roja se centró entre los cuernos de su máscara. Apunta lejos, dispersa brillante y limpiamente cuando se dispara. El ataque tardó preciosos segundos en enfocarse, y otro en liberarse, pero una devastadora bola de energía salió disparada hacia la barrera, más que suficiente para destruirla y atravesarla para interrumpir el hechizo que se formaba detrás de la protección. Hado 91. Pero el Bankai de Soutaicho se movió entre el cero y la barrera tan rápido como el anciano pudo pensar en la necesidad, y la bola roja de energía bajó por la garganta del dragón y explotó, reduciendo el tercio superior del dragón a una lluvia de lava y atravesándolo para impactar contra la barrera. Senjuko Tentaio. Bajo el impacto del cero, la pirámide se hizo añicos en destellos de luz azul, dejando a Soutaicho de pie en el aire con su mano izquierda apuntando directamente hacia Ichigo.
Los cometas flotantes de cegadora luz violeta que lo rodeaban se dispararon hacia Ichigo, quien apenas levantó el brazo de su espada a tiempo para proteger su rostro e impactó. Ichigo cayó al suelo con un grito ahogado de dolor, la mitad expuesta de su máscara se hizo añicos y su rostro, brazo y torso quedaron severamente quemados. Su espada cayó de los huesos desnudos que habían sido su mano derecha y atravesó la superficie negra a una buena distancia de su portador, quien logró girar en el aire y aterrizar sobre una rodilla respirando con dificultad. Yamamoto levantó las cejas sorprendido cuando, debajo de él, Ichigo se empujó a sí mismo para ponerse de pie. La mitad expuesta de su rostro fue la primera en terminar de curarse. Ambos ojos dorados miraron con incredulidad al dragón de obsidiana mientras su cabeza volvía a brotar de la lava que fluía a través de las grietas del muñón parcialmente cauterizado. ¿Qué se necesita para matar a esa cosa? Al igual que con cualquier Bankai, existirá mientras tenga el Reiatsu para mantenerlo manifestado. Si mal no recuerdo, Aizen una vez te preguntó lo mismo. ¿Qué se necesita para mantenerte abajo, muchacho? El encantamiento completo de uno de los Hado más destructivos, lanzado por el Shinigami más poderoso que existe, y solo había causado daños en los nervios y tejidos que sanaron rápidamente. Su abrigo ahora hecho jirones sugería que el Reiatsu del niño no era ilimitado, pero tampoco lo era el de Yamamoto, y su primer intercambio había demostrado que Kurosaki ahora era más rápido que él y que el poder de sus golpes era nuevamente lo suficientemente grande como para reorganizar el paisaje. Sería mejor terminar la pelea rápidamente, o Kurosaki podría reclamar su posición más fuerte de lo que él quería. Ichigo extendió su mano mientras los músculos de su brazo derecho terminaban de crecer y la piel blanca se reformaba. Tensa Sangetsu voló por el aire para aterrizar de lleno en su palma, y con un brusco movimiento de su mano izquierda sobre su rostro, su máscara se curó, con el cuerno destrozado y todo. Vamos a averiguarlo, abuelo. Un movimiento de su espada envió una media luna negra hacia el dragón, y cuando se apartó del camino, Ichigo usó la distracción para acercarse al lado de Yamamoto. Estaba demasiado dentro de la guardia del anciano para bloquear el golpe, y fueron solo los reflejos de siglos de lucha lo que le permitió a Yamamoto alejarse rápidamente con un corte en las costillas en lugar de una espada en el estómago. Sin embargo, antes de que Ichigo pudiera seguirlo, Yamamoto lo atacó físicamente por primera vez desde que Ichigo se había hueco. Sus espadas se cruzaron, y cuando el arma principal de Ichigo estuvo ocupada, el Soutaicho levantó dos dedos de la empuñadura de su espada y dijo, brevemente, Sai. Era la más simple de las artes demoníacas, pero incluso el hechizo más simple podía ser devastador en manos de un usuario poderoso. Los brazos de Ichigo se cerraron a su costado cuando la espada de su oponente cortó su brazo hasta el hueso. Ichigo se alejó sin detenerse por el segundo que tomaría romper el vínculo mientras Yamamoto lo perseguía, esperando la apertura. Finalmente, cuando la herida de su brazo había sanado, Ichigo se quedó en un lugar el tiempo suficiente para concentrarse en las cuerdas invisibles de Reiatsu que lo rodeaban, y Yamamoto apareció por encima y frente a él con su espada levantada para golpear. ¡Bala! Los ojos de Yamamoto se abrieron como platos cuando una bala de luz roja apareció en la punta de cada cuerno e instantáneamente se disparó hacia adelante, incinerando el tercio inferior de su barba y quemándole el estómago. Mientras volaba de regreso, Ichigo se encogió de hombros y se preparó para seguirlo. Solo para tener que esquivar a un lado con una maldición cuando un rayo de luz dorada pasó por el aire donde había estado parado. Se giró para encarar a Yoyuchigami una vez más, confiando en su velocidad superior y sus sentidos de Reiatsu para protegerse la espalda de la espada de Yamamoto. Destruir al dragón no lo mataría, pero lo sacaría de la acción mientras sanaba. Si la reforma se parecía en algo a lo que hizo Renji cuando volvió a unir los segmentos de Io Sabimaru, entonces curar al dragón también requirió un poco de esfuerzo por parte de Yamamoto. Destruir repetidamente su Bankai desgastaría al Soutaicho más rápido que cualquier otra cosa que Ichigo pudiera hacerle. Formó un Jetsuga tenso y lo mantuvo dentro de la hoja para aumentar el poder de Tensa Sangetsu, y cuando el dragón se elevó para flotar en el aire, esquivó la bola de fuego que venía de su lado izquierdo, con Gobaku. Y se lanzó hacia adelante. La hoja perforó la mandíbula de obsidiana del dragón a través de lo que habría sido el cráneo si hubiera sido una criatura viva. En el mínimo instante después de que su espada atravesó la obsidiana, cuando Ichigo liberó el poder almacenado en su espada, las garras delanteras de Yoyuchigami agarraron a Ichigo y lo perforaron profundamente para asegurarse de que no pudiera escapar.
El movimiento fue más rápido que cualquier cosa que hubiera visto del dragón hasta ahora, más rápido de lo que debería haber sido capaz de hacer, y cuando sintió la acumulación de Reiatsu detrás de él, se dio cuenta de que el anciano había anticipado el ataque de Ichigo y había estado esperando la oportunidad. El Jetsuga tenso destruyó la cabeza y, como no podía alejarse, la lava fundida cayó sobre los ojos, la garganta y el torso expuesto de Ichigo mientras liberaba el aire de sus pulmones en un grito estrangulado. Las garras enterradas en los costados de Ichigo aún estaban intactas, y el niño y el dragón cayeron juntos. Su aterrizaje formó un cráter más en la lava solidificada que ahora cubría el campo de entrenamiento. Ichigo estaba ciego, pero la falta de visión ya no era un obstáculo, y sacó las garras de él y rodó, empujando su poder para curar su garganta para que pudiera respirar, para que pudiera moverse, pero la curación tomó segundos que no tuvo. Bakudo 99 parte 1. Parientes. De repente, su torso se envolvió en cintas de espíritu, y lo tiraron hacia abajo mientras la tela se clavaba en el suelo en forma de X. Su garganta terminó de sanar, y tosió la sangre de sus vías respiratorias y jadeó para respirar, ignorando el resto de sus heridas y reuniendo su poder para romper el hechizo vinculante. Bakudo 99 parte 2. Banking. Tonterías. Empujó, y las estacas del primer Kido se arrancaron solas y la tela se deshizo, pero ya era demasiado tarde, porque el Soutaicho había aterrizado junto a él y había puesto sus manos en el suelo. Primera canción. Tela de detención. Al instante, Ichigo quedó completamente momificado y atado al suelo una vez más. Rugió instintivamente, y su aura explotó para desintegrar la atadura mientras rodaba fuera del camino, pero no estuvo ni cerca de estar fuera de alcance en el próximo ataque. Segunda canción. Un Dread Linked Bolts. Una lluvia de púas cayó, clavándolo al suelo una vez más, y esta vez el capitán comandante ni siquiera se detuvo para tomar aliento antes de continuar. Canción final. Gran sello de las 10.000 prohibiciones. Sus ojos finalmente sanaron, y lo primero y último en la visión de Ichigo fue el inmenso cubo de metal cayendo del cielo. XXX. Yamamoto suspiró profundamente cuando sintió que el aura del niño se reducía drásticamente y finalmente desvió su poder de lanzar el Kido para reformar su Bankai. Que tuviera que priorizar su uso de Reiatsu decía más de lo que le gustaba sobre cuánto le había quitado la pelea. No estaba seguro de cuántas veces más podría haber curado al dragón de obsidiana. Cuando la cabeza se reformó, Yoyuchigami se levantó y se acurrucó junto a él. Yamamoto se estiró para colocar una mano sobre la enorme melena de piedra viva que crecía del cuello doblado del dragón, ignorando la temperatura de la superficie aún enfriándose. El calor de su espada nunca le haría daño. Juventud. Y un poco de habilidad. Ante el rápido pensamiento del divertido dragón, Yamamoto asintió secamente en acuerdo. Pasará. Lo harán, viejo amigo. Lo harán. De repente, el gran sello explotó en un destello de luz azul cuando la presión espiritual de Kurosaki estalló una última vez. Yamamoto y su Zanpakuto se volvieron hacia él sorprendidos mientras la luz cegadora se desvanecía tan abruptamente como había aparecido, y la figura en el suelo se quedó quieta una vez más. Imposible. Yamamoto caminó hacia el lado del humano para inspeccionar el daño. Estaba inconsciente, pero el ojo experto de Soutaicho juzgó que se trataba de un sueño pacífico en lugar del coma de una herida grave. Las heridas en la carne y los huesos rotos que había recibido del sello y las garras del dragón habían desaparecido en la última oleada de Reiatsu, dejándolo desenmascarado e ileso. Mientras Yamamoto observaba, el agujero en su pecho se selló y su piel de porcelana recuperó su saludable bronceado. El cambio final fue su cabello, que se desvaneció de una melena naranja hasta la cintura al estilo irregular que había lucido desde el comienzo de su pelea con Aizen. Ni un rasguño en él. Yamamoto negó con la cabeza y abandonó el lanzamiento final. Yoyuchigami se hundió en uno de los muchos charcos nuevos de lava en la caverna, y con un pensamiento, la espada en la mano de Yamamoto se cubrió con su familiar caparazón de madera. Recuperó su Shiakuso y Aori de la grieta donde los había guardado, y finalmente arrojó al niño dormido sobre un hombro y dio un paso rápido hasta la esquina de la caverna, donde había una fuente termal que no había sido tocada por la devastación que los rodeaba. XXX. Ichigo se despertó con un jadeo y un chisporroteo mientras lo arrojaban sin contemplaciones al agua caliente, todavía con lo que quedaba de su ropa. Fue la última prueba. Bien hecho, Ichigo. Ante las tranquilas palabras de Tensa Sangetsu, la última media hora volvió, y la boca de Ichigo se torció de mala gana. Bastardos.
Miró hacia atrás para ver a Yamamoto sentado en un nuevo afloramiento de obsidiana con un resplandor verde rodeando la mano que sostenía sobre su estómago vestido. El agua del manantial puede curar las heridas, Hiri-san. Lamento lo de tu barba. Mientras esté volviendo a crecer, recordaré el precio del exceso de confianza. Vi tu pelea con el Zero Espada, pero no se me había ocurrido que podrías usar balas con la misma indiferencia. No se le había ocurrido porque también había visto al Ichigo hueco luchar contra la cuarta espada. Ichigo no había usado ninguna técnica hueca que su yo del pasado no hubiera usado, hasta que necesitó un ataque que no requiriera la carga de un Zero. Se quitó la mano del estómago, ignorando la oferta del otro método de curación, y comenzó con el corte en las costillas. Ese fue mi principal error. ¿En qué te equivocaste, chico? Ichigo pensó en ello mientras salía del agua. La primera parte de la pelea no contó. Sabía incluso mientras luchaba contra el dragón que la cosa había estado jugando con él. Dejé que tu dragón me atrapara. ¿Tienes preferencia por los ataques personales?, confirmó Yamamoto. La mayoría de los duelos que nos has mostrado terminaron después de una carga mutua de kendo. Supuse que harías lo mismo al menos una vez en esta pelea, y planeé aprovecharlo. ¿Qué más? Me golpearon con muchos de tus hechizos. Te metiste en el primero, chico, corrigió Yamamoto bruscamente. Sabías que iba a liberar al niño tan pronto como la barrera cayera, pero derribaste la barrera de todos modos. Deja que tu oponente libere sus barreras por sí mismo y apártate. ¿Has tenido algún entrenamiento en las artes demoníacas? Ichigo negó con la cabeza. Consigue algunos. Desarrolla todas tus habilidades, o el día en que la velocidad y el poder no sean suficientes, morirás. Eso le había pasado incómodamente a menudo en los recuerdos de Kurosaki. Aizen y Amagai fueron ejemplos destacados. Voy a trabajar en eso. Ukitake-san sugirió que le pida a mi papá que me enseñe. Si intentas aprender a través de los métodos habituales, fracasarás. La mayoría de los Shinigami aprenden a lanzar hechizos cuando todavía están aprendiendo a acceder a su máximo poder. Aprenden a aumentar el flujo de su Reiyatsu cuando se vuelven lo suficientemente hábiles para manejar el hechizos de alto nivel. Tienes el problema opuesto. Tienes el Reiyatsu, y careces de la habilidad y el control necesarios para darle forma. Así que... Yamamoto terminó de curarse las costillas. Comienza a practicar uno de los Kido vinculantes de nivel superior. No tendrás que preocuparte por la cantidad de poder que pones en el hechizo y, con el tiempo, adquirirás la habilidad suficiente para formar la forma correcta. Baja a un Kido inferior y repite el proceso. Eventualmente aprenderás a disminuir el flujo de tu Reiyatsu. Tomará años, pero tienes toda la vida. ¿Cómo sabrías qué hacer? Ichigo bostezó. Finalmente abandonó el lanzamiento final, y la espada a su lado se convirtió en un cuchillo de carnicero cuando el resto de su abrigo Bankai desapareció y su agotamiento se multiplicó por 10. Así es como aprendí, respondió Yamamoto. El hechizo más difícil que usé hoy no fue el Bankin, fue el Sai, sintió el cambio en el aura del humano una vez más y suspiró mientras detenía la explicación. No había ayuda para eso, entonces. Ven conmigo, bebé. Arrojó al niño inconsciente sobre su hombro una vez más y salió de la caverna como un rayo.